Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo stream que acabo de poner a grabar. Recuerden, esto es un stream que se está haciendo en Twitch, pero es también una grabación que se va a publicar en el canal secundario de este proyecto, en el canal de... Ah, no, ese es el canal principal. En el canal secundario, en el canal de Science. Ahora sí, ya después de haber aclarado eso, 30 minutos de lectura. Recuerden, estamos leyendo un libro que se llama Historia Política de Colombia. Y bueno, vamos en el capítulo número 44, Presidencia del doctor Carlos Restrepo. 1910-1914. Nos vamos a principios del siglo XX. Empezamos de una. La situación política que heredó el nuevo gobierno no era realmente difícil, pero la situación financiera era verdaderamente grave. El presupuesto para ese año arrojaba un déficit inicial de 3,5 a 4 millones de pesos. El doctor Restrepo lo expuso así, con toda claridad, y todo el país antes de terminar el primer semestre de su mandato, y resuelto a evitar el peligro de la bancarrota que amenazaba al tesoro emprendido con vigor y la campaña de reforzar la recaudación de todo lo posible y de la reducción y de reducir los gastos a lo imprescindible. Y con tanto acierto procedió que al financiar el segundo semestre no sólo había desaparecido el déficit, sino que el Tesoro contaba con recursos suficientes para todo lo necesario. La honradez de la administración, la prudencia de los gastos llevó al superávit en 1911, sin que para ello hubiera habido necesidad de recurrir a recursos extraordinarios. A la vez que llevaba a cabo muy importantes reformas constitucionales por medio de los actos legislativos de 1910, tales como la abolición de la pena de muerte en todos los casos, la prohibición absoluta de toda nueva emisión de papel moneda en curso y anuncio y reunión anual del Congreso. Tratados de Panamá. Para zanjar definitivamente los diferentes motivos con la separación de Panamá se llegó a un acuerdo con el Estados Unidos para diferenciar en las antiguas negociaciones. Estas se adelantaron en Bogotá ante una comisión integrada por los principales jefes de todos los partidos. Así quedó. ¿Qué fue eso? Así quedó vinculada toda la nación en asuntos de tan importancia. Llegaron al acuerdo de los Estados Unidos, darían a Colombia una indemnización de 25 millones. Se concedían libres paso a sus buques mercantiles y militares a través del canal y otras concesiones ventajosas. El bloquismo. El general Rafael Uribe había regresado de las misiones diplomáticas con que lo habían favorecido el general Reyes, y no bien llegó cuando levantó de nuevo banderas políticas, formando un nuevo partido al que denominó bloquismo, pero fue recibido con muestras de profunda antipatía por la mayoría del liberalismo.
quien no veía en él sino un trámite, un trámite político que no atendía a los ideales políticos, sino al engrandecimiento personal. La prensa le inculpaba todas sus actuaciones, se le acusaba de la pérdida de la revolución, de la pérdida de la revolución, de haber sostenido la dictadura de reyes, de patrocinar costosas misiones religiosas. Los periódicos burlescos hacían eco de toda clase de caricaturas echando así mano a la poderosa arma del ridículo. La lucha contra Uribe era formidable. No hubo armas que no se esgrimieran contra él. Así la atmósfera de oposición, de odio, de desprestigio que la prensa conservadora, republicana y radical formaba a su alrededor auguraba un porvenir sombrío. Todo ello antes de desalentar al general Uribe, excitada su indomable energía y convertido a sus partidarios en verdaderos fanáticos de su causa. En medio de esta agitación política terminó el periodo presidencial del doctor Restrepo. Fue elegido para sucederlo, apoyado por el bloquismo, el doctor José Vicente Concha, candidato conservador en oposición al doctor Nicolás Esguerra, candidato liberal. Presidencia del doctor José Vicente Concha, del doctor. 1914-1918. Era el, era el señor Concha, voy a quitar la palabra doctor, era el señor Concha, un notable jurisconsulto versado especialmente en derecho penal. Su nombre era generalmente conocido tanto por los altos puestos que había ocupado como por su escrito y discursos. Los liberales no vieron con desagrado su elección. Desgraciadamente coincidía su admiración con la guerra mundial y no había transcurrido los primeros meses de su administración cuando fue vilmente asesinado el general Rafael Uribe. Asesinato del general Rafael Uribe, 15 de octubre de 1914. El asesinato del general Uribe ha sido uno de los acontecimientos de más han podido convocar a nuestra sociedad. Nuestra sociedad fue perpetrado el crimen por dos artesanos llamados Jesús Carvajal y Leovigildo Galarza, hombre de rudimentario cultivo intelectual, para que no tenía malos antecedentes. Lo hirieron mortalmente a golpes de hacha cuando se dirigía a su casa de habitación al Capitolio. Trasladado en coche a su hogar, murió en la noche de ese mismo día, sin que hubiera podido recobrar el conocimiento. Los asesinos fueron arrestados inmediatamente y a pesar de que sus declaraciones dijeron que el plan no había concertado ellos mismos, sin intervención extraña, el público creyó y sigue creyendo que aquel atentado fue fruto de la conjuración estudiada y premeditada con cuidado. Se dijo con muy envenenada malicia que siempre había sido asesinado entre el Capitolio y San Bartolomé.
haciendo un juego de palabras por el lugar del crimen y refiriéndose a la situación política y religiosa. Lo cierto es que en sus declaraciones se mostraron aquellos crímenes expresados ideas muy superiores a sus capacidades, a su cultivo intelectual. Galarza dijo: la noche antes estuvimos tratando con Carvajal de lo difícil que era conseguir trabajo, pero el ministro no ocupaba sino bloquistas y rechazaba a los liberales. Dijimos que el de la culpa de eso era el general Uribe. Dijimos también que el general Uribe, porque era él que había inventado el bloque. Dijimos también que una vez que morirnos de hambre en la tierra donde se encuentra trabajo, ni en el trabajo vale. Era necesario castigar al causante de esto, que para nosotros era el general Uribe, y al efecto convinimos en que nos encontraríamos hoy a las 8 de la mañana. En el trayecto volvimos a tratar el mismo asunto y acordamos en darle muerte al general Uribe, pero él, para lo cual Lovidilgo Calarza propuso que nos sirviéramos de unas hachuelas, pues yo tenía una y otra Leovigildo, y nos vimos directamente en la carpintería y allí, en la piedra de afilar, la herramienta alisó cada una de las achuras. Es raro que hubiera cambiado de parecer en tan corto tiempo. Primero se propone castigar al general Uribe, momentos después lo condenan a muerte. Carvajal en su indagatoria dijo: yo le dije a Galarza que ese hombre nunca había hecho bien al pueblo, ni a los obreros, que únicamente los ocupaba cuando había una guerra, que nosotros no éramos para él sino carne de cañón, que ese hombre no debía existir en nuestras tierras. Jesús me contestó que sí, que ese hombre no era más que un traficante político, que si hubiera un resultado que lo acompañara, lo mataría. Y yo le conté que yo lo acompañaba y que cuando quería que se hiciera, Jesús me contestó que al otro día. Para Anzola Samper, estas declaraciones son resultado de un aleccionamiento en su preparación astuta y maliciosa para poner a cubierto toda sospecha de complicidad conservadora. Además, siempre se quiso hacer pasar a los asesinos como liberales desafectos a Uribe, a pesar de existir comprobantes de que había servido en las filas conservadoras. El hecho de que hubiera combinado el plan del asesinato poco tiempo antes de llevarlo a cabo no es creíble, pues con días de anticipación algunos obreros habían hablado de la próxima muerte del general Uribe, entre otros uno llamado Angelino Cancino, quien al ver los retratos de los asesinos dijo que había sido sorteados con el fin entre los miembros de la sociedad compuesta por más de 400 individuos y patrocinada por gente muy encopetada, que los asesinos no confiaban nada porque era
esa era la consigna y que nada debía temer porque sus familias quedarían muy bien protegidas y serían ayudadas por gentes muy poderosas. Al ser llamado Cancino para declarar, negó que hubiera dicho tales palabras. Lo mismo sucedió con otras personas que se manifestaron en términos similares y con notoria negligencia de los jurados se dio por cierta su negativa. No es necesario poner en tortura la imaginación, dice Anzola Samper, para comprender que Galarza y Carvajal, dos infelices obreros, ni tenían medios ni inteligencia para tramar crimen, del cual no sufructurarían sino los políticos conservadores. Para dos obreros de tan baja extracción y de tan rudimentaria mentalidad, continúa, el cambio de régimen que podía implicar la preponderancia del general Uribe en nada mejoraría sus condiciones de vida si el atentado lo hiciera por su propia cuenta. De ahí la indispensable conclusión de que arraigaban en el pueblo colombiano de que Galarza y Carvajal no son sino meros instrumentos de un crimen del cual fueron autores otros individuos suficientemente poderosos y bien poseídos en la trascendencia de la muerte del general Uribe. Son justas estas reflexiones, pero en cambio allí están las declaraciones de los criminales. Carvajal dice, como cuenta que tengo que dar de Dios en la hora de mi muerte. Repito una y mil veces que ninguna persona distinta a Galarza y yo tuvimos al menos conocimiento de lo que habíamos de hacer, y a nadie se lo consultamos. Nadie nos hizo la menor insinuación acerca del ataque del general Uribe. Encuentra también Anzola Samper muy criticable la conducta del fisco doctor Alejandro Rodríguez Forero. Lo acusa, lo acusa de no haber examinado suficiente las pruebas y demostrar la culpabilidad del liberalismo. Las declaraciones de los reos pudieron considerar falsas, falsas en la época en que las rindieron. Pocos fueron consolados al máximo de la pena de 20 años de presidio. En tal largo periodo se sucedieron varios presidentes. Se llevó a un cambio total de régimen con el doctor Olaya Herrera, y estos dos desgraciados hicieron extinguido pena sin que pronunciaran una sola palabra de acusación contra nadie. Ni se puede explicar prudencia y reservar tan absoluto de los dos crímenes de tan baja extradición y de no ser moral negativo. Es de creerse que este tipo y la sociedad los hubiera hecho cometer por lo menos una indiscreción. En 1937, al tiempo de extinguir pena murió Carvajal. La prensa se agitó, se dijo que había sido declaraciones. Nada de ello fue cierto. Bajó a la tumba con su secreto. Galarza, al terminar el último día de su largo cautiverio en el panóptico de Tunja, no se atrevió a salir a la calle y solo a la noche
al favor de las tinieblas y de la oscuridad, atravesó el corto espacio que medía entre el panóptico y el convento de los dominicos, donde se refugió. El gobierno del doctor Concha. Casi todas las actividades del doctor Concha se concentraron a conjurar la crisis fiscal que se mostraba amenazante por motivos de la guerra europea. Para ello, rebajó sueldos, suprimió empleos, redujo a la mitad las subvenciones. También atendió con gran acierto los asuntos intencionales y terminó con el viejo litigio de fronteras con Venezuela y con Ecuador. Al final de su gobierno, como de costumbre, se agitó la nación por el nombramiento del presidente. El liberalismo no presentó candidato. No sé si se está escuchando la cortadora de pasto. Creo que no se alcanza a escuchar la cortadora de pasto, pero hay una cortadora de pasto que está haciendo algo. Pero bueno, qué fastidio eso. Pero bueno, al final de su gobierno, como de costumbre, se cogió la nación por el nombramiento del presidente. El liberalismo no presentó candidato, pero apoyó al doctor Guillermo Valencia, quien se presentó en competencia con Marco Fidel Suárez. Este último obtuvo la mayoría de votos. Presidencia del doctor Marco Fidel Suárez, el primer arrodillado, pero bueno, se elevó don Marco Fidel Suárez de la cuna más que humilde hasta la primera magistratura, merced a su talento, a su profunda ilustración y a su nunca desmentida honorabilidad. Su acusación en los asuntos públicos data de fechas atrás. En 30 años de continuo labor, se había enfrentado con los más difíciles problemas internacionales, consiguiendo sacar siempre airosa a Colombia. Las esperanzas de sus partidarios quedaron defraudadas tan pronto como ocupó la presidencia, pues su timidez, su humilde y la sobriedad de las costumbres lo convertían en un misántropo. No quiso habitar en palacio. Diariamente se dirigía a su despacho a pie, humildemente trajeado, sin guardias. Poseía toda clase de virtudes pasivas y ninguna de las cualidades que son indispensables a un gobernante. Todo ello se tradujo en la más absoluta debilidad en el gobierno y no quedaría o no pudiera hacer frente a las crecientes dificultades políticas y financieras con que tropezaba, y atacado por Laureano Gómez, jefe del partido, renunció al cargo de presidente ante el Congreso en 1921, quedando en su reemplazo el primer designado Jorge Holguín. Durante este periodo presidencial se aprobó un convenio con la Santa Sede fijando la suma de 82.000 pesos anuales que debía pagar nuestro gobierno al Vaticano. ¿Qué tal es? Como indemnización por las expropiaciones de los edificios clericales que en tiempo atrás se ocupa con oficinas públicas. Convenio de Ibagué, 1921. El Partido Liberal poco a poco había reaccionado y a mediados de los años de 1921 se reunió en Bogotá una convención que proclamó solemnemente
por unanimidad de votos, jefe único del liberalismo al doctor Benjamín Herrera. Se depositó en sus manos el cuidado de organizar el partido y se lanzó su candidatura para la presidencia de la República. En todo su transcurso de nuestra historia, pocos jefes han llegado a disfrutar de tanto prestigio, de tanta autoridad, de tanto respeto como el general Herrera. Investido el general Herrera con los caracteres de jefe único del partido, convocó una convención extraordinaria que se reunió en Ibagué el 28 de marzo de 1922. A ella concurrieron los representantes más notables del partido y el general Herrera fue recibido con con muestras de delirantes entusiasmo en razón de la situación política reinante. Aquella convicción dispuso la abstención del liberalismo en el gobierno y presentó la candidatura presidencial del general Herrera. Entretanto, se efectuaron las elecciones presidenciales que estuvieron dispuestas entre el candidato conservador general Pedro Nel Ospina y el general Benjamín Herrera. La lucha fue reñida, pero como era de esperarse, debido, según se dijo, a fraude electoral, el triunfo de Ospina, quien pocos días antes de posesionarse celebró con el general Herrera una conferencia para buscar la cooperación liberal en su gobierno, formando un ministerio mixto, y aun cuando el general Herrera se negó, la confederación, la confederación fue cordial, asegurándose así la paz y la tranquilidad. Presidencia del general Pedro Nel Ospina. Me pica la nariz. Voy a dejarlo ahí porque faltan 3 minutos y ya son las 12. Vale, solo media hora, ustedes saben, a las 12 del mediodía yo me despido, yo me pongo a cocinar y estoy volviendo a las 2 de la tarde o antes si algo extraordinario sucede. Entonces, muchísimas gracias por escuchar un poco de la lectura. Vimos a Marco Fidel Suárez de una manera muy rápida, pero él es al que se le atribuye la frase respolum, no recuerdo cómo es que se dice, mirar a la estrella del norte. Por eso dije que el primer arrodillado, porque es el que, o sea, Marco Fidel Suárez es el que vuelve a tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos eh, influyó para que Panamá también se independizara, que fue lo mejor que le pudo pasar a Panamá, porque en este país las regiones más alejadas del país están históricamente vulneradas, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Quizás en la tarde lea antropología, no sé qué vaya a hacer ahorita. Bueno, voy a cocinar y nos vemos. Para ustedes será un clic de un video al otro video. Para mí serán 2 horas a partir de este momento. Muchísimas gracias. Nos vemos, nos vemos y no, nos vemos pronto. Chao.